días. Muchas gracias, doctor Carrasco, y al comité organizador por el honor de la invitación. Y voy a intentar contarles un poco de cuidado periodontológico que tenemos nosotros antes de ingresar a un paciente en quirófano, un paciente que tiene insuficiencia hepática. Aquel paciente que no aparece en la pantalla la charla, así que bueno, aquel paciente que va a ser sometido a una cirugía y que tiene una enfermedad hepática concomitante, va a ser tratado por el tratamiento, digamos, quirúrgico. Sin embargo, nosotros, al someterlo a una cirugía, vamos a someterlo a efectos adversos que van a estar relacionados con la interacción que va a tener de la respuesta inflamatoria, de la injuria que nosotros le creamos y la reserva fisiológica que ese paciente tiene. Desde este punto de vista, nosotros somos colaboradores de la enfermedad que el paciente va a seguir teniendo. Y la disfunción de los órganos va a ser el cuidado donde nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a definir como una cirugía de alto riesgo a toda aquella cirugía que tiene mayor del 5% de incidencia de muerte cardiovascular o infarto no fatal durante el procedimiento que nosotros estamos efectuando. Eso sucede en procedimientos que son altamente invasivos, radicales o extensos, en el abdomen superior, torácico o intracraneales, aquellos que estamos previniendo que van a tener una pérdida de sangre superior a 1 litro y va a tener una morbimortalidad significativa asociada al procedimiento que vamos a efectuar. Estas complicaciones que son evitables, son fundamentalmente evitables porque nosotros debemos apuntar a los cuidados perioperatorios del paciente que tenemos en el quirófano. Voy a describir a cada uno. La hipotermia la podemos cuidar utilizando colchón térmico, usando manta térmica, usando brazos plásticos para cubrir y para prevenir. Dado que nosotros vamos a abrir el abdomen tiene el intestino queda expuesto y tiene una alta capilaridad y estamos en un quirófano que está a 20 grados. Vamos a prevenir el dolor severo desde el inicio o previo a la incisión, eso se llama preempting analgesia, y lo vamos a hacer dentro de las posibilidades siempre que las condiciones físicas del paciente lo tenemos. Nosotros utilizamos anestesia raquídea con morfina y utilizamos opioides y AINES. Depende de la edad del paciente. Si son mayores de 60 años no utilizamos ni ketorolac, ni diclofenac, ni los AINES convencionales, sino que usamos todo aquello que son renoprotectores. Estamos hablando de la dipirona, acetaminofén y si no, opioides débiles. En cuanto a la neumonía intraoperatoria que se produce, después lo vamos a profundizar más, tiene una gran influencia la colocación de la sonda nasogástrica y no está ya prácticamente indicado más que sostener la sonda nasogástrica más que para el momento del intraoperatorio. ¿Por qué? Porque cuando sacamos al paciente de quirófano, en la presencia de la sonda nasogástrica genera una incomodidad tan importante que se le forma un lago faríngeo de saliva y de todos los detritus que tenemos en la boca, y la boca es súper sucia, con lo cual eso ingresa al pulmón, y esa es la explicación de por qué tenemos tanta neumonía en los pacientes que siguen sosteniendo la sonda nasogástrica. La sociedad ERAS eliminó directamente el sostener y el tener la sonda nasogástrica y los drenajes perioperatorios. En cuanto a la infección superficial, está indicado hacer la limpieza con clorexidina, que tiene mucha mejor actividad antiviral, antibiótica, que la iodopovidona. Y lo mismo, bueno, en cuanto a la profundidad de la herida, el tratamiento con antibióticos de acuerdo a la cirugía que vamos a hacer. El infarto de miocardio, las arritmias y el paro cardíaco, lo mismo que la embolia pulmonar y la CVI, estamos hablando de todos los cuidados que podemos tener
si nosotros tenemos el paciente invadido y monitoreado como corresponde, porque son cirugías altamente complejas, siempre vamos a perder, habitualmente hay una pérdida mayor de 1 litro de sangre y tenemos que saber de que vamos a reemplazar, pero así como reemplazamos los hemoderivados, tenemos que reemplazar también los electrolitos. En cuanto a la insuficiencia respiratoria y a la lesión, está relacionada con la sobrecarga hídrica. La lesión renal aguda está relacionada con la lesión renal previa que tiene el paciente con insuficiencia hepática, y la confusión o el delirio puede estar relacionado con las drogas que administramos y con las situaciones de hipotensión intraoperatoria. Idealmente el paciente lo tenemos... ¿se podría poner la charla acá? No la tengo en el televisor. ¿Hola? ¿Allá arriba? Bueno, ok, no importa. Idealmente el paciente tenemos que tratar de evaluarlo varias semanas previas antes del procedimiento que nosotros vamos a realizar. Porque es fundamental ver cómo está ese paciente, los antecedentes del paciente, el estado de nutrición y los antecedentes clínicos y experiencias quirúrgicas anestésicas previas. Eso va a permitirnos a nosotros que mejoremos las condiciones físicas, y al tener un paciente más preparado, de mejor condición, nos va a permitir de que este paciente responda mejor y que su postoperatorio y su estadía hospitalaria sea más corta. Tenemos que saber exactamente qué medicación el paciente está tomando, ya sea medicación prescripta o medicamentos de venta libre, autoprescriptos o inclusive herboristería. Y saber cuál es el soporte social y las necesidades que va a tener ese paciente, porque operamos al paciente pero de repente va a regresar a una casa donde no tiene agua potable o donde no tiene el confort y las condiciones de limpieza suficiente como para que nuestra cirugía sea un éxito. El interrogatorio tiene que estar orientado a qué tipo de procedimiento y anestesia que le vamos a hacer a este paciente. Y tenemos que saber cuál es el peso, la talla, el estado de los problemas médicos, los signos vitales, examinarlo como examinamos a cualquier paciente en consultorio, y saber también cuál va a ser el estado de su estatus cardiopulmonar. Saber si ha tenido hemorragias previamente, si es portador de varices esofágicas, si tiene sangrado, y si ha tenido sangrado, si tiene anemia, si es una paciente mujer, si puede estar embarazada, antecedentes de historial familiar o personales de problemas anestésicos o de alergias anestésicas, tabaquismo y alcoholismo. Así podemos prevenir todos los contratiempos que pueden surgir durante el intraoperatorio. Estos son los tipos de pacientes que nosotros operamos, ¿sí? Un paciente que ven que están absolutamente, uno con una citis refractaria importantísima y de nutrición severa, que no es lo mismo que esta paciente que está con un NASH, sobrepeso. En realidad no es un NASH, es una falla hepática fulminante por antimicóticos. Los pacientes que nosotros vamos a tratar, todos tienen insuficiencia hepática y que de alguna manera, en mayor o menor grado, van a tener alteración del sistema de la coagulación y de la hemostasia, tienen plaquetopenia porque tienen hiperinsulinismo, van a tener ascitis, encefalopatía, hipocoliminemia por déficit de síntesis, hiponatremia por diuréticos y el uso por el exceso de la hormona diurética, hipocalemia, desnutrición, un estado hipodinámico, vasodilatación periférica y varices esofágicas. La función hepática, sabemos que sintetiza factores como la albúmina, factor 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, de que también sintetiza factores anticoagulantes, la proteína C, proteína S, proteína AT3, fibrinolíticos, antifibrinolíticos, está involucrado en el metabolismo de los carbohidratos y de la detoxificación de las
toxinas, del metabolismo de los lípidos, hace producción de bilis y de las sales biliares, que van a ser súper importantes para la absorción de la vitamina K, que va a ser súper importante para los factores de K dependientes. Va a transformar el amonio en urea, y si no lo hace tenemos amonio que nos va a generar encefalopatía. Funciona como depósito de glucógeno, vitamina B12, hierro y cobre, y el metabolismo del cobre. Nos encontramos hoy por hoy con pacientes que ya no son pacientes adultos, antes eran pacientes entre 45 y 55 años. Hoy por hoy la medicina y la medicina preventiva generó de que nosotros nos encontremos en quirófano con pacientes de 65 años para arriba. Esos son considerados pacientes adultos mayores, y estos pacientes adultos mayores van a ir no solamente a tener la enfermedad hepática, sino que van a tener comorbilidades, ¿sí? Van a tener diabetes, hipertensión, van a tener hipercolesterolemia, problemas renales, problemas de disfunción, o sea, secundarios a su diabetes, y problemas cardiovasculares. Entonces, una cosa es tratar a un paciente que tiene comorbilidades paralelas, y otra cosa es tratar a un adulto sano, ¿sí? Pacientes mayores de 70 años que no tienen ninguna comorbilidad. Los resultados que vamos a tener nosotros en quirófano van a depender fundamentalmente de esto. Por eso es importante que evaluemos, hagamos una evaluación prequirúrgica del paciente mayor y saber cuál es el resto fisiológico que vamos a tener para su posoperatorio, ¿sí? Esta evaluación la tenemos que hacer, como dije, previamente, varias semanas antes del procedimiento, y esto nos va a ayudar a llevar a hacer y dirigir los estudios complementarios que vamos a necesitar para saber con qué estamos. Es importantísimo hacer la evaluación, el asesoramiento al paciente, decirle qué, cuándo y cómo vamos a hacerle, indicarle que siga tomando sus medicamentos crónicos, porque nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, son hipertensos severos, pero vienen a la cirugía sin haber tomado su medicación antihipertensiva en la mañana, o pacientes que son diabéticos, insulino dependientes, le indicamos que vengan en ayunas, pero se aplica la insulina, no la insulina corriente, sino la insulina de la regulación, se le aplica a la mañana porque tenía que venir en ayunas, pero todos los días se tiene que aplicar su medicamento. Y el ayuno, explicarles que ayuno implica no venir comiendo un caramelito, porque tenemos hipersecreción gástrica en ese momento, que el paciente viene comiendo su caramelito o mascando un chiclecito, pero no comió nada, ¿sí? Y que explicarles cómo se debe hacer el ayuno. Que el ayuno implica tomar su medicamento, su medicación crónica, pero no comer. ¿Por cuánto? El ayuno debe ser de 6 horas para sólidos, y se trata de reforzar, sobre todo si son pediátricos, se puede dar glúcidos hasta 2 horas antes de la cirugía. Cuando digo glúcidos, se le puede dar un té con azúcar o una gelatina, que el chiquito lo va a comer mejor, la va a aceptar mejor. Como les decía, pacientes entre 65 y 70 años de edad, la mayoría va a venir con hipertensión, cardiopatías, que van a tener infartos previos o stent cardíacos, stent con o sin medicación, van a tener arritmias, por lo tanto, tanto arritmias o reemplazos valvulares, y por eso, si tienen reemplazo valvular mecánico, van a estar anticoagulados. Tenemos que saber si el paciente es tabaquista, enolista, si es diabético, insulino dependiente o no, va a tener dislipemia, hipercolesterolemia, obesidad con el MASH, desnutrición o ictericia, si tiene alergia previa, si tiene falla renal. Son cuestionarios sencillos hasta llegar a abordajes cardiopulmonares más invasivos que nos van a dar una idea mayor de cómo va a estar el paciente. Con esto estratificamos el riesgo perioperatorio y nos permite la optimización de lo que vamos a hacer, reduciendo el riesgo quirúrgico intra y perioperatorio. El test que mejor nos indica a nosotros cómo está su estado cardiovascular es el CIPET. El CIPET es una ergometría en una bicicleta con una espirometría, midiendo absolutamente las mismas
factores que tenemos, o sea, frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pero a esto se agrega lo que es la oxigenación y el consumo de oxígeno que nos da un umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico se expresa en mililitros por kilo por minuto, con una ventilación de oxígeno pico máximo, que también se puede medir. Y se puso un punto de corte para el umbral anaeróbico, que si es menor a 10.1 mililitros kilo por minuto, predice que va a tener complicaciones en la cirugía pancreática, hepática, vascular y muerte temprana en el postoperatorio. El ecocardiograma nos va a dar un screening para la hipertensión pulmonar o para saber si el paciente está shunteando. Tiene una sensibilidad del 100% y el ecodoppler es específico también es 100% de pacientes con hipertensión pulmonar. Cuando hacemos un ecostrés con dobutamina sabemos que es un predictor de la enfermedad coronaria, que si da negativo tenemos una seguridad del 99% de que ese paciente no va a tener una enfermedad de arterias coronarias. Si este paciente tiene predictores clínicos mayores, lo que tenemos que hacer es posponer la cirugía y enviarlo a los cardiólogos para que evalúen, para iniciar un tratamiento, para hacer una interconsulta, para considerar la angioplastia coronaria y evaluar su estado cardiovascular, y obviamente vamos a primero priorizar el estado cardiovascular antes que someterlo a una cirugía donde el paciente no va a morir infartado. Si el paciente tiene predictores clínicos intermedios, si tiene una capacidad funcional pobre, es un procedimiento de alto riesgo y pasamos a pruebas de estrés no invasivas. Y si el paciente tiene una capacidad funcional de mayor de 4 meses y es óptima, es un riesgo bajo y procedemos a la cirugía. En cuanto al alcohol, se considera hoy por hoy toda la juventud, vemos que toma muchísimo alcohol y nos dicen, no, yo no tomo nada. Y en el alcohol consideramos de que es consumo de alcohol cuando toman diariamente más de 3 bebidas y tienen eso diarias. Y eso tiene un riesgo mayor de hemorragia periperitoria e infección de mayor infección de las heridas. Si el paciente toma más de 5 bebidas por día, tiene un riesgo periperitorio entre el 200 y el 400% mayor. Se necesitan 4 semanas de abstinencia para reducir estos riesgos e inclusive se puede necesitar 8 a 12 semanas. El problema más grande, el desafío más grande que nosotros tenemos acá es que el paciente deje de tomar, pero que honestamente deje de tomar. Y tenemos para eso que hacer una interconsulta con psiquiatría y un sostenimiento y una contención de este paciente para que deje su alcoholismo. Anemia preperitoria es la hemoglobina es uno de los principales determinantes de suministro de oxígeno en todo el organismo. Es más que común en nuestros pacientes y es un predictor independiente de la mortalidad y las complicaciones postoperatorias que vamos a tener. Nosotros es frecuente de que tengamos pacientes que vienen con 10 de hemoglobina, 11 de hemoglobina, 9 de hemoglobina. Y es importante que sepamos esto, que lo conozcamos, para usar suplementos de hierro, ácido fólico, vitamina B12 o eritropoyetina previamente. Lo que pasa es que el tema es que para corregir la anemia necesitamos por lo menos 3 o 4 semanas antes de la cirugía, si no es más, porque el tiempo de producción de los eritrocitos intramedular es de 3 meses. Entonces, tenemos también la opción de la transfusión preoperatoria o intraoperatoria, pero también tenemos en pacientes que tienen anemias graves con manifestaciones clínicas. Y entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de corregirlo previamente a la cirugía. Y también, si nosotros vamos a transfundir a un paciente, tenemos que ver que el riesgo de la transfusión tampoco es gratuito. En cuanto al tabaquismo, sabemos que los pacientes que fuman en forma crónica van a ser portadores o de POC o de enfisema, ¿sí? Y esto también genera enfermedad cardíaca periférica, vascular y isquémica, y esa enfermedad e infartos cerebrovasculares, con lo cual también corre su riesgo.
y además va acompañado de una mala cicatrización de las heridas. La espirometría la vamos a hacer, si vamos a hacer, va a implicar algún cambio, si vamos a hacer algún cambio, si vemos que va a tener alguna utilidad en el posoperatorio, los cuidados posoperatorios. Si no, no hay evidencia que sugiera de que tenga alguna utilidad. En cuanto a la radiografía de tórax, se vio que tiene una utilidad nula, no predice absolutamente nada, así que irradiar al paciente es muy sonso. Y como mencioné antes, las complicaciones respiratorias son un problema muy importante después de la cirugía, abdominal, y se vio en estudios epidemiológicos que la tasa de mortalidad de cirugía electiva y la cirugía electiva y la cirugía vascular son de 2 o 4 veces mayores que en la cirugía cardíaca en pacientes de mayores de 65 años. En cuanto a la insuficiencia renal, el 1% de los pacientes nuestros van a desarrollar insuficiencia renal aguda, y que esto obviamente se va a relacionar con la mortalidad del posoperatorio. Esto aparece en pacientes mayores de 56 años, de sexo masculino, si la cirugía es de emergencia, si es intraperitoneal, si tienen diabetes, tanto con terapia oral o insulino dependientes, si tienen una insuficiencia cardíaca activa, si tienen ascitis, hipertensión, y si tienen insuficiencia renal preoperatoria leve o moderada, se va a agudizar. En cuanto a la anticoagulación, que mencionábamos en los pacientes que tienen stent medicado con medicación o los pacientes que tienen reemplazo valvular, hay que hacer consulta con hematología y compartirlos a cirugía en harina de ojo peso molecular 4 o 5 días previos a la cirugía. Ok. Bueno, en cuanto a la coagulación, nosotros tenemos una ayuda muy importante que es la tromboelastografía, la tromboelastometría. Esto lo desarrolló el doctor Liu Buchan antes del año 84, donde se hizo su primera publicación del famoso screening del tromboelastógrafo. Pero ¿qué pasaba con esto? Nosotros esto era el tromboelastógrafo y solo podía correrse de a 1 por vez. Pero pasaba que los resultados tardaban entre 30 minutos a 40 minutos. Y 30 minutos en una cirugía en la cual tenemos un paciente coagulopático, el escenario no va a ser el mismo. Por eso es que se ideó poner los tromboelastógrafos en serie. Después pudimos avanzar a tener los tromboelastómetros que también se pusieron en serie, hasta que después tuvimos lo que es el ROTEM o el TEG, y el tromboelastograma es el test indicado para hacer y para saber cómo es el estado de coagulación de nuestros pacientes. Primero porque es una facilidad que nosotros tenemos y vemos cómo es el estado actual del paciente que estamos teniendo, si falta elasticidad, o sea, evalúa cuál es la elasticidad y cuál es la resistencia del coágulo. Evalúa si tenemos falta de factores de coagulación, plaquetas o exceso de heparina, y si vamos a tener fibrinolisis, ¿sí? Después de un buen coágulo, que después el paciente empieza a sangrar. Nosotros hacemos habitualmente, decimos que cuál es el coagulograma que le pedimos al paciente, inclusive en el paciente que está con insuficiencia hepática. Le pedimos un QUIC, un KPTT, un recuento de plaquetas, no le pedimos calcio, eventualmente le pedimos un dosaje de fibrinógeno, ¿sí? ¿Y por qué es importante cambiar la mentalidad y pasar al ROTEM o al TEG? Porque cuando nosotros le pedimos el QUIC y el KPTT, nos evalúa esto de lo que es el coagulograma, esto de lo que es el coágulo que nos va a formar. Y esto es un tiempo, solamente mide tiempo. Uy, ¿a dónde me fui? ¿Qué hice? Bueno, ¿alguien me ayuda, por favor, con esto? ¿Estaba pasando ya? Ok. Perdón. Ok. El QUIC y el KPTT nos miden solamente este pedacito.
de lo que va a ser nuestro coágulo. ¿Y por qué? Porque mide el tiempo que empieza a hacerse el coágulo. Y no nos dice ahí si están involucrados los factores de coagulación, los anticoagulantes, los factores de expresión tisular, y solamente mide el 5% de la trombina total que nosotros tenemos circulando, ¿sí? No están involucrados, ¿sí?, ni los monocitos, ni las plaquetas, ni las micropartículas. Con el ROTEM nosotros podemos ver, de acuerdo al ángulo que va a tener este coágulo en el A5 y el A10, vamos a ver qué es lo que nos va a estar faltando, ¿sí? Si plaquetas, fibrinógenos, factor 13, coloides, o si vamos a necesitar enzimas fibrolípicas o inhibidores de la fibrinolisis o factor 13, y esta amplitud es importante, y ver de que el coágulo sigue en una raya perpendicular nos va a decir que no vamos a tener fibrinolisis. Bien, acá está explicado un poquito más lo que les estaba diciendo, pero sabemos que en 10 minutos, que no son 30 minutos en un paciente que está sangrando, en 10 minutos podemos saber qué es lo que tenemos que reemplazar. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es una terapia guiada por objetivos. Reemplazo con plasma fresco, reemplazo con glóbulos rojos, crioprecipitados, plaquetas, fibrinógenos, antifibrinolíticos, y salvo que existan excedentes, tratemos de no transfundir inútilmente, ¿sí? Y cuando transfundimos, pensemos que hay algo que es muy importante. La sangre, para mantenerse líquida, viene con ACD, con citrato. Y el citrato quita el calcio. El calcio es importante en la cascada de coagulación, pero también es importante para otra cosa. El calcio es un factor importantísimo para la contracción muscular. A mí no me importa que el paciente mueva el brazo durante la cirugía, pero sí me importa de que su corazón lata como corresponde. Y el corazón es un músculo y necesita de calcio para contraerse. La otra cosa que es muy importante es ver cuál es la temperatura y sostener la temperatura del paciente, porque si nosotros tenemos un paciente frío, no ayuda a tener una buena coagulación. Obviamente ninguno de todos nosotros quiere tener estos escenarios, ¿no, doctor? ¿No, de José? Ninguno le gustaría tener estos escenarios. Por lo tanto, bien, voy otra vez lo mismo. Perdón, disculpas. Por lo tanto, necesitamos hacer, vamos a tener que ser muy restrictivos con las transfusiones. ¿Por qué? Porque vamos a terminar con sobrecarga de fluidos, con infecciones, con anafilaxia y con injuria pulmonar relacionada con la transfusión. En cuanto al pulmón, siempre hay en nuestros pacientes cambios en la vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque tenemos efusión pleural y ascitis, y que pueden llevar a la restricción pulmonar con necesidad de drenajes perioperatorios reiterados. El síndrome hepatopulmonar está presente entre el 4 y el 32% tiene una prevalencia entre el 4 y el 32% de los pacientes con insuficiencia hepática. Y esto va a resultar en hipoxemia por vasodilatación, conjunteo arteriovenoso de derecha a izquierda y alteración en la ventilación-perfusión. Esto tenemos que saberlo haciéndole el test de la burbuja, que es muy sencillo, previo a la cirugía. Se agarra, cuando estamos haciendo el ecoestrés con dobutamina, se agarra una jeringa con 20 mililitros con agua, con 20 mililitros y un poco de aire, se agita, se inyecta y se ve por ecografía si shuntea. El síndrome hepatopulmonar es una triada clásica que se caracteriza por enfermedad hepática, cambios en el intercambio pulmonar de gases con elevación de la diferencia de oxígeno alveolo arterial, con o sin hipoxemia y dilatación vascular pulmonar. Esto no es lo mismo que la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es hipertrofia, no, perdón. Es hipertrofia de la media de los vasos pulmonares. Y si tenemos hipertensión pulmonar, o sea, con incapacidad de dilatarse, si tenemos hipertensión leve o moderada, podemos proceder a realizar la cirugía. Si tenemos una hipertensión
pulmonar de 45 o más, suspendamos la cirugía porque tiene una mortalidad del 99 y 100%. Por eso que el monitoreo hemodinámico, además de tener todo lo que decíamos, tenemos que proceder a, este es un EB1000, y es un aparato que es muy sencillo, donde nos dice si tenemos, donde tenemos sobrecarga hídrica, hasta dónde están nuestros pulmones oxigenados, y se maneja como se maneja con, nos da el volumen de variabilidad sistólica, el consumo de oxígeno, la resistencia vascular del ventrículo izquierdo, y se maneja como se maneja un semáforo, y tenemos pantallas donde nos tenemos protocolos a seguir, qué es lo que tenemos que seguir para mejor indicación, para la mejor funcionalidad del paciente en cuanto a la hemodinamia. Por eso es que nosotros los anestesiólogos luchamos tanto con los cirujanos que no nos pregunten cuánto está en la PVC, porque la PVC se demostró que es absolutamente inútil en lo que nos va a responder el paciente. El volumen de variabilidad sistólica es de alta sensibilidad y especificidad en comparación con los indicadores tradicionales que teníamos en cuanto al volumen que tiene el paciente. Y es una herramienta muy sensible que se utiliza para guiar la adecuada precarga de este paciente con el fin de alcanzar un delivery de oxígeno máximo que facilite la optimización de líquidos y de oxígeno. El monitoreo hemodinámico lo hacemos con medición de arterial, de media arterial, con flow tracker, con ecografía transesofágica, cateterizando la yugular derecha, nos va a dar el output cardíaco, la precarga, la postcarga y el delivery de oxígeno sistémico. Es el Doppler transesofágico y con las curvas de TAP facilitaron el monitoreo del gasto cardíaco. Y esto nos guía para algoritmos de tratamiento de fluidos, inclusive para cuándo usar o no inotrópicos, ¿sí? Inclusive nosotros con esto podemos utilizar noradrenalina, que nosotros en anestesia lo llamamos estresar volúmenes, para generar una vasoconstricción y no sobrecargar de líquidos a los pacientes. En cuanto al síndrome hepatorenal, dijimos que es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia hepática. La etiología no está bien definida, pero suponemos que por el aumento de la resistencia vascular sistémica que está disminuida, que no puede ser compensada por un aumento del gasto cardíaco. Como resultado hay hipoperfusión y disminución de la tasa de filtración glomerular, llegando a la necrosis tubular renal. Entonces aparece como consecuencia de un sangrado gastrointestinal o de unas varices o de una peritonitis bacteriana espontánea. El progreso de la enfermedad hepática estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con angiotensina 2 se causa vasoconstricción aferente con disminución del flujo vascular renal y del filtrado glomerular y la subsecuente retención de agua y sodio. Por eso que nosotros tenemos pacientes que están sobrecargados, que están sobrehidratados, pero que tienen un sodio de 120. Y el incremento adicional, incremental de la hormona antidiurética, incrementa la retención de agua. La excreción de urinaria del sodio es baja y el sodio sistémico es bajo. Clásicamente tenemos oliguria con sedimento urinario normal, el sodio sérico es normal o bajo y la creatinina está aumentada. La terlipresina es el tratamiento que es de primera línea terapéutica. Y el diagnóstico de síndrome hepatorenal está basado en toda la exclusión de causas de falla renal aguda. Los tipos de insuficiencia de injuria renal en el paciente cirrótico, 70% es perrenal por sepsis, hemorragia digestiva, diarreas, diuréticos o utilización de sustancias de contraste en los estudios que hacemos. El 29% es intrarrenal y el 1% es renal. Y acá llegamos a lo que es los cuidados perioperatorios que sugiere la Sociedad de ERAS en Heisler, que es valorizar todos los signos que nos van a dar los pacientes. Entonces la sociedad
tiene índices que son de alta, de moderada y de bajo recomendación. La consulta preoperatoria es de altísima recomendación para saber con qué paciente nos vamos a encontrar. Optimizar la nutrición preoperatoria es súper importante, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene 2 de albúmina, ese paciente no va a cicatrizar nunca. La inmunonutrición oral perioperatoria no tiene ni pros ni contra. El ayuno preoperatorio tiene que ser de 6 horas y la carga de hidratos de carbono no darla en diabéticos, porque, bueno, indudablemente porque son pacientes diabéticos, pero sí disminuye la resistencia a la insulina en pacientes normales. La preparación intestinal está perimida. La premedicación anestésica depende cuál es el estado neurológico del paciente, porque si tenemos pacientes que están con encefalopatía hepática, no hay que darle ningún tipo de midazolam o ningún tipo de midazolam o diazepam, porque van a quedar demasiado no evaluables. La profilaxis antitrombótica debe extenderse 4 semanas del postoperatorio. Los esteroides queda a entera disposición y elección de cada uno de los equipos. Sin embargo, los esteroides los utilizamos como triple esquema para la antiemesis. Esteroides, metoclopramida y ondansetron. La profilaxis antibiótica y la preparación de la piel, como dije, hay que usar no hay que usar iodopovidona si es posible, sí clorhexidina. La incisión se pide por favor de que sea la incisión lo más chiquita posible. Las sondas nasogástricas las usamos en el intraoperatorio, pero las sacamos después por la posibilidad de neumonías posoperatorias. Los drenajes abdominales también están perimidos. La nutrición oral y la ingesta temprana sí está muy estimulada. Hay que hacer controles de glucemia intra y posoperatorios. Tratar de que el vaciamiento gástrico sea lo más previo posible. Inclusive se estimula dándoles chicles o laxantes para que estimulen el movimiento intestinal. Tenemos que darle movilización temprana a los pacientes y darle analgesia si es posible dentro del preoperatorio. Y prevención de náuseas y vómitos con el anestelos, en la forma polimodal. Controlar los fluidos endovenosos que le damos y tenemos que tratar de tener un equilibrio cercano a 0 y por supuesto auditar absolutamente todo lo que hacemos. Revisemos permanentemente lo que hacemos. Si bien ustedes piensan que, bueno, esto es un poco todo el cachivacherío, como yo lo llamo, del monitoreo de los pacientes. Acá está la preparación, tenemos goma espuma en mantas, goma espuma dentro de lo que es los brazos, la protección de los decúbitos, ponerle bombas neumáticas, protección térmica. Y yo entiendo de que ustedes piensan de que, bueno, esto es lo que hacemos los anestesiólogos detrás del telón, pero bueno, buscamos que el paciente salga lo mejor posible ante cosas que son muy difíciles de hacer, o sea, pintar esa pared a esta altura, pero esto tiene un delicado equilibrio, que es lo que todos tratamos de hacer. Así que bueno, muchas gracias.